Bienvenido al quinto capítulo del podcast No eres la única. Soy Macarena Lores, psicóloga especialista en trastornos de la conducta alimentaria. Este es un espacio donde encontrarás relatos de mujeres que, en algún momento, sintieron lo mismo que quizás tú estás sintiendo hoy. Mi deseo es que, al escuchar estas voces, te reconozcas, te sientas acompañada y recuerdes que no eres la única. Hoy día estoy acompañada por Mariori, una paciente quien ha mejorado mucho su imagen corporal y nos va a contar un poco su recorrido en torno a esto y qué cosas les ha servido, qué cosas no. Hola Marieri, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Qué bueno. Justo estábamos hablando con Marieri que, bueno, yo estoy en Estados Unidos todavía y está en el sur de Chile y hace un poco frío. sí, mucho. ¿Podrías contarnos un poco de ti, cómo llegaste a iniciar este proceso de trabajar tu imagen corporal? Tengo 27 años, mi nombre es Mariori. Vengo de una familia que se compone por mis papás, mi mamá, mis hermanos mayores y actualmente me encuentro trabajando con infancias ejerciendo mi profesión. Mi llegada en este proceso como psicoterapéutico en cuanto a la imagen corporal viene siendo como producto de una larga como batalla, bien silenciosa también, de mi mente con mi cuerpo y mi autoestima. Pasé por otros procesos de psicoterapia anteriormente para abordar otros aspectos de mi vida, pero nunca llegué a abordar lo que siempre estuvo latente, como en cuanto a la relación con mi cuerpo y mi forma de ser también, que era algo que nunca me gustó y con lo que siempre tuve que batallar. Mm. Y bueno, ahora mirando para atrás, creo que fue el momento justo y preciso en el cual tenía que suceder e iniciar este proceso de psicoterapia en cuanto como a cómo me siento, con cómo me veo o cómo soy. Y en realidad estoy muy orgullosa por haberlo iniciado y haber llegado hasta acá. Yo también. ¿Y cómo describirías que era tu relación con tu cuerpo en ese entonces? Bueno, era muy agresiva, muy cruel también. Recuerdo que lo que más odiaba era verme al espejo, me decía cosas muy feas y decía, en realidad como el tema de mirarme al espejo siempre venía porque me inspeccionaba mucho, sobre todo ciertas partes de mi cuerpo. Entonces tampoco me gustaba comprarme ropa porque sabía que tenía que probármelas en las tiendas y también pasar por el espejo. Entonces era algo que no me agradaba mucho y siempre salía triste cuando me tenía que comprar, no sé, por algún pantalón, alguna polera, porque tenía que pasar justamente por ese proceso. Al final era como un constante maltrato de mi mente hacia mi cuerpo, que me decía muchas cosas que ahora, mirando para atrás, eran cosas que no me las merecía, pero sí siempre me las decía. Sí, era una relación bien caótica de mi mente con mi cuerpo, y bien agotadora también. Finalmente, como que te consumía gran parte de tu día también estar pensando en tu cuerpo de forma negativa. Claro, sí, la comida, el ocultarme, como que al final, antes de iniciar el proceso, ya estaba agotada de tanto estar pensando en lo mismo. Claro, bueno, y eso también te iba a preguntar ahora en relación a lo que decías de la comida. ¿Cómo describirías que era tu vínculo con la comida y el movimiento? Bueno, siempre fue complicado desde que era chiquitita. Antes todo se centraba en bajar de peso. Todo era movilizado, ya sea como la alimentación y el deporte, el movimiento, se centraba en el peso y la culpa. Era Mm. como lo que movilizaba todas las acciones que hacía yo. Y era muy frustrante porque por un lado estaba esto de no disfrutar el deporte que hacía, porque antes de llegar al que estoy haciendo actualmente, hacía lo que había en realidad, como para lo que servía más para bajar de peso, Mm. em, dentro de lo que uno buscaba en Google, pero Claro, o sea, así, si te salía como que tenías que hacer cardio o ir al gimnasio, hacía eso, porque eso claro. servía, entre comillas, para bajar de peso. Sí, y no solo eso, sino que también me ocultaba cuando hacía deporte. Me daba mucha vergüenza que la gente me viera o viera mi cuerpo moviéndose, como que me imaginaba mucho qué era lo que podían decir si veían a alguien como yo, que no sé, pues estaba corriendo, estaba haciendo algo. Entonces siempre trataba de hacerlo a escondidas.
Le tenía mucho terror a eso. Y bueno, con la comida era más o menos lo mismo. No me gustaba comer afuera. Y sí, obviamente lo seguía haciendo. También constantemente estaba pensando que cómo me podía ver yo o cómo me podían estar viendo otras personas a una persona que está comiendo. Entonces como que era bien agotador también y al final nunca disfrutaba ninguna de las dos. No disfrutaba ni hacer deporte ni comer algo rico dentro de la semana porque estaba constantemente en mi cabeza pensando todo lo que podían estar opinando otras personas sobre mí. De todo lo que he comentado sobre esta etapa, ¿cierto? Antes del tratamiento, ¿qué sentías que era lo que más te costaba de todo esto? Yo creo que ser amable conmigo y en el fondo enfrentarme a estos miedos que mi cabeza siempre, como estos escenarios que mi cabeza inventaba, que al final nunca eran reales, sino que era como lo que yo me imaginaba que podría estar pasando. Porque igual en mi vida igual han habido personas que me han dicho cosas lindas sobre mí, mis amigos o conocidos, y yo en realidad no los tomaba en serio, esos comentarios, porque estaba tan sesgada por mi manera de ver las cosas que como que le tomaba el peso a los comentarios negativos que escuchaba en mi familia sobre mi cuerpo, pero los otros como que no los escuchaba, ¿no? Y todo eso llevaba simplemente que yo me tratara de una forma más cruel y que me fuera perdiendo como mi esencia de cómo soy cada vez más en toda la negatividad que estaba pensando. Me ocultaba detrás de ropas que eran anchas, si iba a la playa, por ejemplo, me ponía una polera grande y un short para meterme al agua y no usaba la ropa que me gustaba. Nunca usé faldas tampoco, salvo las que tenía que usar en el colegio del uniforme y tampoco dejaba como las partes que no me gustaban de mi cuerpo al descubierto. Mm. Es que se fue construyendo esta imagen corporal. Bueno, siempre en terapia hago esta pregunta. No me acuerdo si te la hice en su momento, pero, por ejemplo, ¿en qué momento te acuerdas de que empezaste a darte cuenta que tenías un cuerpo? Porque cuando nosotros somos niños, nos ponemos bikini, usamos nuestro cuerpo para jugar y no, digamos, no nos damos cuenta finalmente que, oye, que el cuerpo es un objeto que se mira, que la gente lo nota, ¿cierto? Como en qué momento te acuerdas como que te empezaste a dar cuenta que, oye, mi cuerpo es algo que la gente mira y puede que no sea como la gente quiere que sea. Claro. Y bueno, desde muy pequeña, desde que era niña, veía cómo las mujeres que me rodeaban, ya sea dentro de mi familia o fuera de mi familia o compañeras de trabajo, de colegio, empezaban a tener comentarios sobre sí mismas respecto a qué tan inconformes se sentían ellas mismas con su cuerpo. Principalmente todas las mujeres con las que he interactuado daban uno que otro comentario sobre sí mismas. Entonces yo creo que de ahí partió como de hacerse consciente de cómo uno se ve. También estaban estas revistas en esos tiempos como de moda o estas revistas como más juveniles que Como Sweet también, Seventeen, como sí, todas esas cuestiones. Ya. sí. Entonces siempre había algo relacionado a un cuerpo, como a un molde que uno tenía que, como en el fondo, encajar en ese molde. Y de ahí uno se fue haciendo, bueno, en mi caso yo me fui haciendo más consciente de que mi cuerpo no correspondía a a la norma. No era algo que en el fondo iba como a cuadrar un poco con las imágenes que todo el mundo decía que eran las ideales. Entonces, desde ese momento como que empezó a cambiar la situación. Mm, claro, te diste cuenta que no encajabas en este molde que la sociedad te ponía. Claro. Mm. ¿Cómo qué señales te demostraron que estabas avanzando en relación a esto de la imagen corporal? Bueno, yo siempre estaba acostumbrada a hablar mal de mí en voz alta con otras personas. Y hubo un momento en específico, estaba hablando con otra chica y de lo que siempre acostumbraba a decir, como respecto a lo que no me gustaba de mí, de que a lo mejor no me sentía de tal manera. Pero en ese momento, como que sentí que eso que estaba saliendo de mi boca no me representaba más.
como que no era algo que yo, como años atrás hubiese pasado, yo lo sentía como en mi interior, sino Como, que, perdona, ¿te referís como a esto típico, quizás como chistes que uno hace como, ah, sí, 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 yo estoy gorda o sí, no, esto no, como hacerse como chistes entre comillas de uno mismo? claro, sí. Entonces como que en ese momento, que fue hace un par de, creo que fue el año pasado, si no me equivoco, como que sentí algo raro, que no lo puedo describir muy bien porque era como una sensación de que no correspondía con mi manera de pensar, con lo que realmente estaba pasando en mi interior. Entonces esa fue una de las cosas que empezaron a darme señales de que algo estaba cambiando. Y de hecho fue raro y también creo que lo comenté en alguna sesión de que sí me sentía extraña diciendo eso, y que ya no formaba parte como de mi esquema mental. También noté que empecé a ser mucho más compasiva conmigo. Por ejemplo, si había un día en donde no hacía deporte o faltaba alguna de mis deberes, yo misma sola me decía que, bueno, retomaré otro día o es porque estoy cansada, cosa que años atrás no habría sido posible que yo me hablara de esa forma. Mm. En el fondo empecé a ser mucho menos cruel y cada vez me chequeaba menos mi cuerpo y menos lo que comía. ¿Qué herramientas, recursos o aprendizajes te ayudaron a como más a mejorar la relación con tu cuerpo? Yo creo que entender un poquito mi historia, de dónde viene, cuáles son las situaciones que me llevaron como a pensar de esa forma sobre mí. Me fui haciendo más consciente de mí. Estuve más consciente de cómo era yo realmente. Me fui aceptando. Reconecté conmigo misma también. Me conocí en realidad. Y eso creo que fue una herramienta súper importante, conocerme y también conocer cómo la gente también me percibía, pero no en base al cuerpo, sino que en base a los valores que yo tenía. Yo no sabía que era una persona creativa, y después fui descubriendo que sí lo era, una persona amable con el resto. Y creo que eso le fueron dando otro significado a cómo era yo, en el fondo más allá del físico, sino que también em, de cómo yo era con las personas, las cosas buenas que yo compartía en la vida. Y también entender, eh, que conforme pasaban cosas en mi vida, y en el fondo se volvía mi vida un poquitito más caótica, entendía también de que mi cuerpo también salía perdiendo porque era más consciente de mi cuerpo, de mi alimentación, cuando mi vida era más caótica. Y eso yo no lo sabía, como que no era consciente de eso antes. Y me ayudó mucho saber eso de que, por ejemplo, me veía de una forma distinta cuando me veía conscientemente al espejo, a diferencia de cuando iba pasando y me veía de reojo en alguna vitrina de alguna tienda o no conscientemente. Mm. Entonces sí, me ayudó mucho el ser consciente, el conocerme, el también probar una disciplina. Ahora yo encontré el pole dance, que es un deporte que a mí me gusta y disfruto. Es algo que planeo estar haciéndolo muchos años más y mejorando en eso. Mm. Claro, y en esto que decías antes que has logrado también ser más compasiva, yo creo que, claro, para lograr ser más compasiva uno tiene que también pasar por este aprendizaje de uno mismo, finalmente, porque, claro, te das cuenta que te estás mirando al espejo y empiezan los pensamientos así como negativos hacia tu cuerpo, y si te conoces a ti misma puedes como llegar de cierta manera, a hablar contigo y lograr calmarte. Mm, Como, ya este es mi cuerpo, este es producto de mi historia, estoy con esta visión sobre mí, ¿cierto? Obviamente más específico, pero de cierta manera como el conocimiento de ti, de tu historia y todo te ayuda a ser más compasiva contigo misma, ¿no? mm. Sí, en el fondo es mucho más difícil cuando una misma no se conoce. Ujú. Es mucho más difícil el camino de quererse. Pero cuando uno se empieza a conocer sus cualidades, las positivas, las negativas, los valores que uno tiene, creo que eso ayuda muchísimo. Mm, claro. Y en esto que comentabas del pole dance, ¿en qué sentido crees que el pole dance te ayudó también a la imagen corporal?
Bueno, principalmente, los logros que una misma tiene, Ujú, para hacer los diferentes movimientos que uno tiene que hacer, cómo uno siente que va siendo más fuerte, o sea, que gana más fuerza y que eso ayuda como a hacer figuras muy bonitas. Ver otros cuerpos también, ver cuerpos diversos y que pueden hacer maravillas. Independiente de la forma del cuerpo, hacen cosas hermosas. Ser como parte de esa comunidad. También siempre hay un espejo gigante. Yo le tenía terror mm, antes a ese espejo, que era como que me voy a ver todos los días. También como no se usa ropas como muy, muy cubiertas por la barra que se utiliza. Decía, me voy a ver constantemente ahí. Pero no, fue todo lo contrario. Me centraba en otras cosas. Me centraba en la forma que mi cuerpo estaba posicionado en la barra, em, o cómo también salían bonitas las figuras o las fotos que sacaban las profesoras para cuando uno lograba algo. En el fondo eso ayudó mucho, mm. mucho, saber de que yo era capaz de hacer muchas cosas bonitas con mi cuerpo, darle como esa resignificación al cuerpo, de que puede ser bonito en otros aspectos también. Claro, porque era, si uno lo piensa, si uno está en un punto donde no le gusta mucho su imagen, llegar a ser pole dance, igual, claro, debe ser súper gatillante por eso que tú decías de la ropa, porque claro, tiene que ser ropa un poco más pequeña para poder adherirse a la barra y no deslizarse, ¿cierto? Claro, Pero aún así lograste hacerlo y claro, lograste ver tu cuerpo como una herramienta y un medio para, más que simplemente evaluarlo por su tamaño o su forma. claro, sí. El hecho de crear algo y que sea tan bonito como una figura es muy, muy gratificante y lo recomiendo bastante a Ujú. todas las personas. Sí, bueno, creo que alguna vez lo hablamos también como en esto de un poco esta, entre comillas, obsesión o meta que muchas mujeres tienen para bajar de peso. Gran parte de lo que hace que uno se mantenga con este infinito deseo de bajar de peso es que el bajar de peso se ve como una meta, que cuando uno ve que el número está bajando es como, wow, estoy bajando de peso, estoy logrando mis metas, entonces te produce como esta sensación de logro, se podría decir, que finalmente tú la encontraste en el pole dance, como eso es lo que yo muchas veces trato de decirle a mis pacientes, como esta sensación de logro que estás buscando la puedes encontrar en otras cosas, como una de ellas es la actividad física, y claro, de una manera compasiva, o sea, no esperar a ser. No sé, po, no, yo no sé las figuras de pole dance, pero no esperar a hacer la figura más difícil de pole dance en la primera clase. O sea, obviamente no, en la primera clase es lo más básico de lo básico, pero sí viendo los avances de a poquitito que uno va teniendo, te produce esta sensación de logro que quizá es similar a la que produce el bajar de peso. Claro. Aparte es una comunidad súper bonita. Y yo creo que no es solo el Poland, sino que pueden haber otras comunidades en las cuales uno se siente aceptada tal y como es. Las profesoras siempre insisten de que no hay un cuerpo específico para un deporte específico. Y son profesoras que son experimentadas y lo dicen. Entonces eso igual a uno le da la seguridad de creer que uno sí puede. Y al final uno sí puede. Claro. Eh, Claro, porque hay sí. veces que uno ni siquiera se atreve sí, ni siquiera se atreve a probar un deporte porque piensa que no tiene el cuerpo, entre comillas, necesario para ese deporte. Como si yo quiero Mm, ser bailarina, no sé, no pienso que quizás mi cuerpo no es de bailarina, entonces no lo intento. Cuando realmente no es así, o por lo menos ya no. Uno va generalmente a las clases y hay de todo tipo de cuerpo y hay gente claro, que de repente tiene un cuerpo grande y es súper deportista. mm, sí. Pero como que choca un poco la matrix que tenemos como en nuestra mente, que en la sociedad nos ha impuesto de que las personas con cuerpo grande no hacen deporte, son flojas, etcétera, cuando en la realidad no es así, una persona con cuerpo grande puede ser muy deportista también, o deportista regular. Sí, sí, eso pasa mucho también. Cuando yo mostraba fotos de lo que yo lograba o le mostraba a conocidos como de mis compañeras,
ellos como que se imaginaban otra figura, como la de, no sé, una persona muy ultra delgada, muy tonificada, y eran cuerpos normales, Ujú. eran cuerpos diferentes, no había como un canon específico o un molde específico o un requisito de cuerpo para hacer un deporte. Y eso, claro, pasa en todos los deportes. Yo por mucho tiempo no hacía esto del baile porque pensaba justamente que mi cuerpo no estaba hecho para eso, pero fue todo lo que... El mensaje es que hay que atreverse a hacer lo que uno le gusta o probar a ver qué te gusta. Sí, probar y uno va a encontrar algo. Ujú. Exacto. Sí, yo también hubo un tiempo que estuve probando y probé acroyoga, claro, pole dance, que lo encontré súper difícil a todo esto. Pilates, box, he probado muchas cosas. Mm, Y también es que hay personas también que pasan por etapas y también está bien como en el deporte que pase eso. Hay personas que lo logran mantener por mucho tiempo porque les gusta y quieren seguir avanzando. Otras personas que es como ya un año pole dance, otro año box, otro año. Y también está bien si finalmente lo importante es mantenerse en movimiento para tener una mejor salud, una mejor vejez también. ¿Pudiese hablarle a tu yo de ese momento que estaba sufriendo con su imagen corporal? ¿Qué le dirías? Bueno, yo le diría como a mis etapas de niña y adolescente, primero, que si bien nadie se lo ha dicho aún, son hermosas y son valiosas. Y la única opinión importante es la tuya, la de uno mismo. Mereces ocupar espacio y no avergonzarte por quién eres. No te escondas. Muéstrate al mundo como eres, porque eres digna de recibir amor y el cuerpo es de una de las últimas razones por la cual mereces amor. Hay otras más, así que, bueno, y a mi yo de adulta, que ha avanzado mucho, que se siente orgullosa por lo que es una persona que sabe, que es la única que sabe por todo lo que ha atravesado y que ha sido una mujer valiente por enfrentarse a todo eso y que se ame con todo, con lo que le gusta, con lo que no, porque merece eso, merece ser querida. Ya ha tenido suficientes batallas consigo misma, entonces ya es momento de verse como realmente es, lo valiosa y preciosa que realmente es, por dentro y por fuera. Así Ujú. que sí, eso le diría como a todas mis facetas. ¿Y qué crees que fue lo más importante que aprendiste en este proceso? Y yo creo que ser amable, compasiva y consciente. Creo Mm. que fue lo más importante para mí. Ser consciente de mi historia, saber identificar cuando estoy tratándome mal y parar en ese momento. También entender por qué lo hago. Puede ser que esté pasando algo en mi vida que de lo cual quizás no me esté haciendo cargo todavía o a lo que me estoy adaptando también. eh, o derechamente como que simplemente han habido muchos cambios y mi cuerpo al final como que es como una forma de control que tengo yo, como lo que eh, mi forma de defenderme ante el mundo, ante la adversidad. Claro. Em, es importante, para mí fue importante entender eso, que era mi manera de afrontar las cosas, entender que mi cuerpo también es valioso y que va a ir cambiando, pero eso no significa dejar de apreciarlo y de cuidarlo, pero con cariño. Mm. Creo que eso ha sido lo más importante, pero sobre todo ser compasiva. Ujú. Claro, en varias ocasiones tú tuviste algunos cambios cambios en tu vida, ¿cierto? Durante el proceso. En general pasa que cuando estabas en esos cambios, claro, comenzabas a ser un poco más controladora con respecto a tu cuerpo, como decís tú. Entonces, de esa manera empezamos a sacar la conclusión y darnos cuenta que finalmente era tu forma de manejar esa situación. Claro, Entonces, sí. entendiendo eso, puede ser un poco más compasiva cuando, si es que pasa de nuevo, ¿cierto? Y cada vez, digamos, el control ha sido menor y dura menos también. Ujú. Sí, y también pierde poder esos pensamientos. Cuando uno Mm. es más consciente, eso que antes nos estaba mortificando, pierde poder sobre una misma. Entonces, somos capaces también de tener otras acciones, ver otras soluciones. Claro. Y hoy,
¿Cómo describirías la relación con tu cuerpo? Ya no sufro tanto como antes. Todavía reconozco que me queda harto por recorrer como en cuanto a mi trato conmigo misma, pero ahora entiendo que hay cosas que sí puedo controlar y hay cosas que no, y siempre tengo que recordármelo todos los días. Siguen habiendo cosas que a lo mejor no me gusten tanto de mi imagen corporal, pero no sufro por ello ahora. No es algo que como años atrás me quitaba el sueño o me impedía hacer cosas como disfrutar. Simplemente trato de parar un poco cuando soy consciente de eso, y hablarme con más cariño. Ya no soy tan culposa con la comida. Hace tiempo que no siento culpa cuando como y puedo ir a comer afuera de mi casa sin esconderme. También hago deporte ahora sin esconderme, como que me muestro ante el mundo como soy. Me escondo mucho menos. El verano pasado, de hecho, fui capaz de usar un bikini, cosa que en Mm, mi vida lo habría hecho, claro, pero lo hice y se sintió muy bonito como esa realización, ese sentimiento de satisfacción de haberlo logrado. He descubierto también que hay momentos en los cuales me siento bien conmigo misma y no tengo vergüenza como asumirlo, de que sí, hay momentos que sí, me siento bien, me siento bonita, pero mm, sí se siente raro porque es algo nuevo para mí. Me estoy tratando de acostumbrar a esa sensación, pero no sabía que esa sensación existía antes, así que es cosa de acostumbrarse. Me voy a sacrificar. claro. Y me estaba acordando también que creo que también hubo una cosa en el parte del proceso que te ayudó, fue que tuviste como una sesión con una asesora de imagen, creo que sí. Ah, sí, Sí, y sí, ahí también. y saliste ahí feliz como viendo qué cosas te como que te quedaban mejor con tus colores y todo. Claro, esto también como va en la línea de conocerse. Yo en el fondo lo hacía, el tema de la asesoría tuvo otro objetivo, era como vestirme mejor, como saber cuáles eran mis colores. Pero al final fue súper bonito porque fue más allá de los colores. Fue como que mi cuerpo tenía una forma determinada. Yo no sabía que tenía las extremidades largas. No sabía que, que mi cuerpo pertenecía como a una estación que me encanta, que es el otoño. Ujú. Como que había muchas cosas que yo no sabía y al final me lo estaba diciendo una experta. Y en el fondo no eran cosas buenas ni malas, pero me servían a mí. Era como el conocerme más, conocer mi cuerpo como realmente es y no como yo lo percibía, y sí me sirvió mucho. Y todavía tengo como los recursos que me entregaron, así que de vez en cuando lo miro y lo miro con cariño también. Súper. Sí, fue una buena instancia también como para tú, de cierta manera, darte cuenta que también mereces como arreglarte, verte mejor, verte bien. Porque claro, que si uno tiene una mala relación consigo misma, quizá a veces ni se arregla, ni se... O sea, no estoy diciendo que todas tenemos que arreglarnos siempre, obviamente que no, pero a veces uno piensa que no merece de cierta manera estar bonita o intentar estar bonita porque quizás le resulta. Claro, igual creo que esto de arreglarme un poco más se sintió bien para mí. Mm. Era como más sentirme mejor. Y no iba como hacia afuera, sino que era como algo, como un regalo que uno se entregaba para sí misma. Como Mm. el sentir que tu piel está hidratada, por ejemplo, o que tu pelo tiene un olor rico. Son cosas tan sencillas, pero que sirven mucho. Entonces, sí, Ahora ya que entonces de cierta manera que los cambios ya los empezaste a hacer por ti y no para otros. claro. Mm. ¿Y qué le dirías a alguien que está pasando por lo mismo y siente que no va a poder salir de ahí? Bueno, sé lo agotador que puede ser. Eso sería lo primero que le diría, porque lo he vivido. Así que sé qué tan cansador puede ser. Pero es importante buscar ayuda. Uno sí puede solo, pero no tiene por qué pasar por todas estas cosas solo. Eh, no es obligatorio. Mm. Así que sí es importante buscar ayuda, porque si no esto se va a transformar en una bola de nieve que va a ser cada vez más difícil de controlar. Que seas amable contigo, que de verdad lo digo, como que uno no le toma el peso
a qué tan amable es consigo mismo hasta que llega a ser demasiado tarde. Entonces, sea amable contigo, ve paso a paso y no te frustres si sientes que retrocedes de alguna manera porque es parte del proceso. Si hay salida, yo lo garantizo. Es un camino de mucha compasión, requiere mucha paciencia porque obviamente hay altos y bajos, porque es un proceso de cambio y los cambios no son lineales, que hay que ser paciente. Y la persona que más importa que te trate bien eres tú mismo. Eso es como lo primordial. Y que no estás sola ni solo. Así que hay una solución esperando por ti. Exacto. Y quizás, bueno, lo mismo que decís tú, entrar a algún deporte que esté, no sé, lleno de mujeres, un deporte, un lugar más compasivo, no tan agresivo, por ejemplo, claro. No estos lugares que están todo el rato hablando del peso y que dale por un verano sin polera y todo ese tipo de cosas. No, sino como un lugar más compasivo, más centrado como en el rendimiento, la persona, en el disfrute del ejercicio, más que venimos acá a bajar de peso y no nos gusta nuestro cuerpo y por eso estamos haciendo deporte. Claro, sí. Y lo bueno es que esos lugares existen. Están allá afuera, hay que buscarlos. También los profesionales de la salud, por ejemplo, ahora hay nutricionistas que te preguntan si tú te quieres pesar o no. Que yo tuve esa buena experiencia después de muchas malas experiencias con nutricionistas cuando era más pequeña, que te pesaban en público y te decían que estabas con sobrepeso en frente de tus compañeros y te traumaban de cierta manera. Pero últimamente ha habido un cambio como en la perspectiva de los profesionales de la salud, no tan pesocentrista, y eso se agradece mucho como paciente. Y existen como profesionales que son amables, que no te evalúan por tu peso, sino que por tus cambios de hábitos, por cómo tú te cuidas. Entonces, solamente hay que buscar. También hay gimnasios que yo tuve la buena experiencia de un gimnasio en donde tenían como regla no hablar del cuerpo Mm, y si tú querías te pisabas o no. En el fondo te pedían los objetivos como de si quieres ganar fuerza o si quieres ser más rápida, pero mm, nunca se centró en el peso. Y es algo súper bueno lo que están implementando ahora. mm, Obviamente todavía quedan otros lugares en donde sí se centran en el peso, en donde sí hablan como del músculo, de que los suplementos, que todo eso. Pero mm, como existen estos, existen estos otros mundos más amables con el cuerpo. claro. Y bueno, esto es lo último que voy a decir, pero a mí me encanta como descuadrarle un poco como la mente a las personas de los gimnasios. Por ejemplo, acá en Estados Unidos fui a un gimnasio y claro, me preguntaron, ¿cuál es tu objetivo? Y yo como, no, hacer deporte y ser sana. Y la gente así como, ¿cómo? Pero ya, pero ¿quieres bajar porcentaje de grasa? Quiero hacer deporte y tener una mejor vejez. Mm, Y como que quedan así como marcando ocupados, ¿no? Como, "Oh, sí, bajar de peso, me claro. imagino que quieres porque deberías bajar de peso, pero bueno, Ah, claro, es que ser sí, saludable y tener mejor vejez. sí, es que todavía está esa concepción de que el deporte no se disfruta. Y yo también la tuve en algún momento, de que el Mm, deporte es como tomar agua, no, no te tiene que gustar, lo tienes que hacer. claro, Pero sí te puede gustar, sí, existen otras formas, lo único que hay que hacer es ir probando y si hay algún profesional o hay algún espacio en donde se centran en el peso, obviamente si te sientes incómodo con eso es importante también cambiarlo. Uno es libre de hacerlo. exacto. Bueno, Mariari, llegamos hasta acá entonces. No sé si te quedó algo más por decir. No, o sea, decir a las personas que si están pasando por algo similar, de que hay salida, de que sean amables. Sí, Mm, siempre lo voy a insistir, porque uno no le toma el peso a qué tanto se quiere uno mismo y qué tanto se cuida hasta que ya nuestro mismo cuerpo empieza a hablar por nosotros. Que eso. Y claro. mucho ánimo a las personas que están pasando por este proceso. em, y mis mejores energías para todos. Linda. Súper. Muchas gracias, Mariari, por contar tu testimonio. Bueno, yo no me canso de repetir lo valiente que siento que son todas las que están participando en el podcast, porque es difícil hablar de estos temas. Claro, y quizás un año y medio hubiese sido aún más
más difícil, ¿cierto? Pero muchas gracias por participar, por tu valentía, por tu tiempo. Y espero que a la gente que esté escuchando le haya servido. Yo sé que por lo menos a una persona le va a servir, así que con eso está ahí más que hecha. Y si Mm. tienen alguna duda, igual me pueden dejar en los comentarios o hablarme por Instagram, punto Macarena Lores. Bueno, y si tienen alguna pregunta para Mariori, también yo le puedo preguntar y después lo comento en el próximo podcast. Ujú. Que estén muy Muchas bien. gracias. De nada.